¿Cómo están, hermanos, hermanas? Estoy muy agradecido nuevamente estar junto con ustedes y esta hora nosotros compartiremos San Juan, capítulo 8, el versículo 1 al 11. Para nosotros es una gran bendición de Dios. Si tiene la Biblia, por favor, podría abrir la palabra de Dios. Voy a leer San Juan, capítulo 8, el versículo 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Todo el pueblo vino a él. Sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: El que de vosotros y está sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hasta el versículo 11. Estoy muy agradecido tocar este tema en esta hora, porque ya nosotros sabemos muy bien sobre la historia sobre una mujer adúltera, porque ella es un reflejo de nosotros. Ella quería vivir bien. Ella quería ser una persona como común. Siempre ella tendría un corazón: yo quiero hacer algo bien. Pero lamentablemente ella no sabía, había un poder, arrastraba la vida de ella. Hoy en día muchas personas piensan: yo tomo la decisión, yo puedo vivir bien. Aunque yo cometo muchos errores, si yo tomo la decisión, me va a cambiar mucho. Solamente yo tengo que creer en mí. Yo no puedo creer en nadie. Y por eso hoy en día muchas personas se esfuerzan mucho cambiar de sí mismo. Pero cuando llega un momento, va a llegar una decisión: soy fracasado. Realmente yo tenía tanta confianza en mí, me engañó. Ella también. Ella creía mucho en sí misma. Su moralidad, su pensamiento, su punto de vista. Hermanos, hermanas, yo creo que ¿quién quería cometer ese tipo de errores en su vida? Porque nadie. Aunque ella tomaba la decisión, aunque ella quería tener una vida mejor, pero ella no tenía la fuerza. Cuando venía, el poder del pensamiento lo arrastraba. Y esta hora nosotros tenemos que recordar una cosa: Dios trabaja por la palabra de Dios, Satanás trabaja por mis pensamientos. Ahora, esta hora, mientras usted está escuchando la palabra de Dios, muchos pensamientos se levantan. Tengo sueño, tengo calor,
Ay, ¿por qué habla tanto? Ay, ¿quién inventó esa cosa? Ay, ¿por qué me invitó? Ay, ¿cuándo va a terminar? Cuando usted está sentado, ¿no? Miles pensamientos. Wow, pastor, ¿cómo sabe mi corazón? Por eso soy pastor. Todos tenemos el corazón común, igual. Pero la gente no sabe la identidad del pensamiento. Ella también, ella siempre como pensaba, yo soy una mujer fiel. Aunque mi marido se desviaba, yo no. Aunque mis hijos no me apreciaban, así me aguantaba. Pero se levantaban pensamientos. Ella, una persona que tenía la confianza de sí mismo, por eso cuando entraba un pensamiento, ella le entregaba su corazón al pensamiento. Obviamente, si ella no hubiese tenido la confianza de sí misma, no habría caído ese tipo de dificultades, adulterio. Ella tenía mucha confianza. Soy fiel. Yo soy una mujer sincera. Otra persona sí podría caer, yo no. Porque yo soy una mujer correcta. Pero lamentablemente comenzó a aceptar unos pensamientos y a ella cuando se daba cuenta, ella estaba en una situación muy grave. Además, cuando su deseo de la carne, cuando arrastraba a ella quería esconder. Escondía su oscuridad. Un día la gente descubrieron, ¿qué está haciendo? ¿Cómo es posible? ¡Qué tristeza por esa mujer! Al final, por la mano de los fariseos escribas, lo llevaron a donde está el Señor. Jesucristo estaba enseñándole a la gente en el templo. Mira, aquí está una mujer inmunda, qué vergüenza. Tú eres maestro. ¿Tú qué nos hablarías? Según la ley de Moisés, esa mujer tiene que ser apedreada, pero tú me dirías. Muy interesante, ¿eh? Los fariseos siempre ellos hablaban sobre el amor de Dios. Nosotros tenemos que amar nuestro prójimo como nosotros mismos. Siempre ellos predicaban, siempre enseñaban. Pero cuando ellos se encontraban una mujer adúltera, ¿qué estaba haciendo? Condenando, acusando. Estaba pensando para matarla. Eso es la función de la ley. Primero, la ley nunca puede ofrecer la salvación a ella. Alguna persona quiere lograr la salvación por medio de mi obra, por mi esfuerzo, usted nunca puede lograr la salvación. Segundo, una persona está bajo la ley, solamente saldría palabra razonable, pero no palabra para salvar. Después de conocer a Cristo, todavía su corazón está bajo la ley, no bajo la misericordia de Dios. Si usted está bajo la ley, usted siempre hablaría palabra razonable. Porque tú haces, porque tú hiciste, porque tú eres así. Yo he visto algunos varones, ¿no? Quiere cambiar su esposa. Cuando yo veo en eso, wow, un hombre poderoso, ¿cómo puede cambiar su esposa? Yo no puedo cambiar mi esposa, ni siquiera yo puedo cambiar mi propio corazón. ¿Cómo yo puedo cambiar al corazón de mi esposa? Algunas hermanas intentan cambiar a su esposa. Presiona, choca, a veces pelea. Sí, de vez en cuando es necesario. Sí, el hombre es necesario recibir esa presión, pero debe comprender muy bien
por mi grito, por mi presión, no puede cambiar a nadie. A veces mucha gente se cae por la trampa de Satanás. Mira, yo hablo correctamente, pero su palabra correcto no se puede establecer. ¿Quién puede establecer? ¿Quién puede enderezar? ¿Quién puede motivar? El amor de Dios. Yo no estoy diciendo que usted no exhortara, no estoy diciendo que ya entonces la gente puede vivir lo que le da la gana. Claramente le digo que no. Solo quiero decir, por mi palabra razonable no se puede cambiar a nadie. Los fariseos escribas, ellos tenían la razón, según la ley, según la palabra de Dios. Ellos trajeron una mujer así. Tiraban al suelo. Mira a esa mujer. Ellos tenían la razón, pero su razón no podía salvar a nadie. En aquel momento el Señor, ¿qué estaba haciendo? Él estaba mirándolo. Él comenzó a escribir. De repente, cuando él escuchó la pregunta, ¿entre ustedes no tiene el pecado? Primero puede arrojar la piedra. Cuando ellos escuchaban la palabra del Señor, la palabra de Dios funcionaba como un espejo. Desde adultos, niños, todos se alejaron de aquí. Porque ellos también tenían el pecado igual que ella. Cuando una persona se presenta enfrente de la palabra de Dios, la gente va a reconocer quién soy yo delante de Dios. La palabra de Dios como un espejo. Si usted se presenta enfrente del espejo, usted va a reconocer, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Igual. Cuando ellos escuchaban la palabra del Señor, el poder de la palabra de Dios, la luz de Dios, iluminaba su maldad, su condición delante de Dios. Ellos, Dios, yo soy igual que ella. Todo se alejaba. El Señor escribía. Luego le hablaba. ¿Dónde está acusadores? Señor, todos se fueron. Cuando Jesucristo escuchaba, solamente, ni yo te condeno, no peques más. La palabra de Dios nos enseña 2 veces. Nuestro Señor Jesucristo estaba escribiendo en el suelo. ¿Qué significa? Nuestro Dios nos ha dado 2 leyes en este mundo. Uno es la ley de Moisés, otro es un nuevo pacto, el Evangelio a través de Cristo. Por eso la palabra de Dios nos enseña, Jeremías capítulo 31, en Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31. Si tiene la Biblia, podría abrir la Biblia, por favor. Jeremías 31, el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando yo menciono y medito en esa palabra de Dios, para mí es una bendición muy grande. La palabra de Dios que dice, yo te doy nueva ley, pero yo voy a grabar esa ley en tu corazón. Cierto. Cuando ella escuchó la palabra del Señor, ella estaba tan agradecida.
cuando mucha gente acusaba, cuando la gente maldecía a ella, la gente gritaba, blasfemia, qué maldiciones. Pero cuando ellos escuchaban la palabra del Señor, entre ustedes no tienen el pecado, puede arrojar la piedra. Cuando salió esa palabra, todos dejaban la piedra. Desde adulto, desde joven, todos se habían ido. Al final, ella y el Señor se quedaban solos. A veces en la vida de nosotros, alrededor de nosotros, a veces nos esperan muchas piedras. A veces en el camino de Dios se encuentran algunas acusaciones, algunas condenaciones. Tal vez usted nunca había hecho, jamás que imaginaba, pero alguna situación, cuando llegaba a las circunstancias, mucha gente, yo no hice, yo no he hecho, ¿por qué así me acusa? Hermanos, hermanas, esta hora nosotros tenemos que recordar una cosa. Cuando Dios se humilla, usted humíllese. Cuando usted lo lleva al suelo, quieto en el suelo. Espera en Dios. Pero cuando la gente no conoce el corazón de Dios, en vez de pedir la gracia de Dios, pelea. Yo no hice así, yo no hice otro. Muchas cosas se levantan, muchas cosas que pelea. Pero una persona conoce al Señor. Cuando Dios nos baja, usted se humilla. Cuando Dios nos levanta, usted también se hace también exaltado. Ella al final solamente se quedó con el Señor. Y ella podía escuchar la promesa de Dios. Ni yo te condeno. Yo estoy muy agradecido de esa palabra. Hermanos, hermanas, usted a veces condena a sí mismo. Porque yo hice, porque yo cometí. Pero el Señor nunca le comenta a usted, condena a usted. Nuestro Señor, Él ama a usted, porque Él murió por nosotros. Nosotros condenamos al marido, ¿cierto? Condenamos a la esposa, condenamos a nuestros hijos, condenamos a nuestros miembros de la iglesia, condenamos a nuestros jóvenes, pero el Señor no condena. Además, Él que le decía, ni yo te condeno, no peques más. Mucha gente, yo tengo que esforzarme para agradar a Dios. No es eso. Su corazón está lleno del amor de Dios. El amor del Señor lleva a usted nunca había imaginado. El amor de Dios lo guía un mundo feliz. Yo imagino aquel día, ella escuchó la palabra del Señor, ni yo te condeno. El Señor también esta hora, Él quiere entregarnos su corazón. Yo te amo. Yo quiero dar todas mis cosas para ti. Esto es el corazón del Señor. Mucha gente quiere hacer algo bien. Yo también, mucho tiempo, yo quería hacer algo bien. Yo siempre quería preparar algo. Pero la palabra de Dios es diferente. Vamos a buscar conmigo un pasaje de la Biblia en Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, el versículo 25. Éxodo capítulo 20, el versículo 25. Y si me hiciere altar de piedras, no las labre de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás.
Yo estoy muy agradecido por esa palabra. En el Antiguo Testamento alguien quiere hacer el altar para Dios, no tiene que usar una herramienta para tocar. La palabra de Dios, como nos enseña, no toque su herramienta. Como tal, la piedra, naturaleza suficiente, ya suficiente para presentar ante Dios. ¿Eso qué quiere decir? El Señor nos conoce. Usted es muy débil, usted es muy defectuoso, usted falta muchas cosas. Para el Señor no hay ningún problema. Como usted es como una piedra natural, así como tal, se presenta al Señor. Señor, yo soy así. Yo necesito su gracia. Yo necesito su misericordia del Señor. Como tal, usted muy débil, como tal, presenta delante de Dios. Usted tiene mucho defecto, como tal, presenta delante del Señor. Nuestro Señor nunca va a rechazar, nunca va a ignorar a usted, porque usted fue comprado por la sangre de Cristo, nada más. Por eso esta hora, Él está esperando a usted. Números capítulo 6. Nosotros hemos compartido varias veces, pero esta hora quiero compartir una vez más. Números capítulo 6 en Antiguo Testamento. Número capítulo 6, el versículo 24. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel no tenía ninguna condición, solamente eso, el corazón de Dios. ¿Qué le parece cuando los padres aman a sus hijos? No tiene condición. Bonito, feo, no tiene condición. Lo ama. Dios lo ama. Algunos hijos nacieron con defecto, mucho más lo ama. Igual, según los ojos de Dios, no hay ningún problema. Porque Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nuestro Señor Jesucristo, cuando miraba a la mujer adúltera, ¿dónde está acusadores? Señor, todos se fueron. Bien, ni yo te condeno, no peques más. Cuando ella guardaba este amor del Señor, este agradecimiento, esta misericordia de Cristo, cuando estaba lleno en su corazón, ¿cómo ella podía pecar? Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Hermanos y hermanas, muy difícil servir a Dios. ¿Está muy cansado servir al Señor? Llena en su corazón aquel día, primer día, cómo usted encontró Cristo por medio de la palabra de Dios en su vida. Cómo aquel día usted recibió la salvación tan grande en su vida. Yo no puedo olvidar 7 de octubre de 1985. Aquella noche yo recibí la salvación. Un pastor me explicaba el plan de Dios para mí. Cuando yo recibí, gracias. Yo buscaba tanto tiempo esas palabras. Mi vida se transformó. Con la misericordia de Dios me llevó a tu iglesia, con la guía de los siervos, hasta hoy. Durante el día, por favor, guarde el amor del Señor. San Juan capítulo 8, no sale el nombre de una mujer adúltera.
ella debió haber sido apedreado. Yo también. Yo debía haber sido apedreado por el pecado. Pero Cristo nos salvó. ¿Cómo se llama esa mujer? Usted. Usted es una mujer adúltera. Por eso, abre su corazón. La misericordia de Dios llegará. No fallar nada a la vida de ustedes. Esta hora, hasta aquí. Voy a orar. Gracias, Padre, por esta hora. Estamos muy agradecidos delante de ti, Padre Celestial. Mucho tiempo vivíamos como una mujer adúltera. Conforme mi esfuerzo, mi corazón, yo creía. Pero yo fracasaba cuando yo creía en mi punto de vista. La misericordia del Señor nos tocó, nos enseñó tu gran amor. Tú reciba toda honra y gloria. Como la promesa de Dios está activando en nosotros también. Ni yo te condeno, no peques más. Sí, Señor, tú no condenas a nadie. Tú nos ofreces tu misericordia. Tú también estás esperando este momento que nosotros busquemos a nuestro Señor misericordioso. Tú nos limpiaste, tú nos perfeccionaste. Tú, Señor, nos permitiste, Señor, este evangelio, el amor de Dios tan grande en nuestra vida. Durante el día, el Espíritu Santo que bendice a nosotros. Te amamos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tenga buen día. Muchas gracias.
vamos a continuar la segunda clase para el 26 de agosto de 2020. Busquemos el libro Génesis, capítulo 25, versículo 7. Desde el versículo 7 vamos a leer. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Er. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto de Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que bebe. Hasta el 11 hemos leído. Estamos compartiendo sobre la vida de Abraham. Abraham recibió la bendición, por eso salió de la tierra de Harán, donde él vivía con su parentela y con su familia. A los 75 años, Abraham recibió el llamamiento de Dios. Desde que Abraham aceptó la palabra de Dios trabajó en su vida durante toda la vida. Luego, a los 175 años, Abraham exhaló el espíritu y murió. En buena vejez, dice la Biblia, en buena vejez. Algunos cuando eran jóvenes llevaban la vida muy exitosa, abundante, sin falta, pero en su vejez sufren. Ya no tienen más fuerza y como que no tienen fuerza. Un señor viejo por una cosa pequeña se asusta, ya tiene miedo ante cualquier cosa. Y en su vejez muchos llevan la vida miserable, débil, debe decir. Pero en el caso de Abraham, no fue así. Él, después de la muerte de Sara, se casó Isaac y desde ahí Abraham tuvo 6 hijos. A partir de los 140 años. Quiere decir que Dios en su vejez le dio mucha fuerza a Abraham. Él hasta su muerte llevaba una vida bastante bendita, abundante, fortalecida también. Por eso la Biblia dice que en buena vejez murió Abraham, anciano y lleno de años. Así Abraham pudo llevar una vida bastante bendita y abundante. Desde el capítulo 12
hasta el capítulo 25 del libro Génesis. Dios nos muestra sobre la vida de Abraham detalladamente. ¿Por qué? Dios puso un ejemplar ante nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos como Abraham. Eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Entonces, ¿cómo fue la vida de Abraham? Abraham recibió la promesa de Dios y se entregó su ser al Señor. Y el Señor trabajó en su vida y le dio abundancia. También su descendiente. Nosotros a través de Abraham podemos aprender muchas cosas. En su vida de él también había fallas, defectos. Por no tener la fe, Abraham hizo varias cosas humanamente, mintiendo, diciendo que su esposa era su hermana para sobrevivir como cobarde. Abraham actuaba así. También Abraham, por no creer en la palabra de Dios, había agarrado a Agar, la sierva de su mujer Sara. Ahí tuvo Ismael. Y antes de Ismael, Abraham miraba a Eliezer, Damaseno. Bueno, ya soy viejo. Eliezer será mi heredero. Así él miraba a él. ¿Por qué hacía todo esto Abraham? No creía en la palabra de Dios. No tenía la fe. Abraham tampoco tuvo la fe así desde el principio firmemente, sino Abraham también se caía, fallaba, tenía duda, desconfianza, por eso usaba su manera humana, seguía su pensamiento, lo que él veía nomás, como él veía a Eliezer, quería agarrar como su heredero, y también como después Dios rechazó, él entonces pensando, ¿no? Antes de ser más viejo, yo, entonces sería bueno tener un hijo propio mío, y usando, agarrando a Agar. Dios tampoco aceptó a Ismael, sino rechazó. Luego, cuando Abraham tuvo la fe, Dios le dio Isaac y trabajó fielmente y grandemente en la vida de Abraham. Ahí nosotros podemos ver una cosa importante. Aunque Abraham había fallado y usaba su manera humana, pero cada vez cuando Dios le exhortaba a Abraham, cuando Dios le detenía, Abraham dejaba su pensamiento y aceptaba la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Claro, uno puede caerse, uno puede equivocarse también, puede caerse en la tentación, también puede fallar, puede seguir su pensamiento, su manera humana también. Pero en ese momento, lo más importante es cómo actúa ante la palabra de Dios. La parte buena de Abraham es que cada vez, cuando él fallaba, Dios le exhortaba y Dios le mostraba su camino y su voluntad. Entonces, Abraham rápidamente cambiaba su corazón. Sí, Señor, Eliezer no puede ser mi heredero bueno. Entonces, y descartaba a Eliezer.
Aunque agarró a Agar y tuvo Ismael, pero Dios le mandó a expulsar. Él sufría mucho, ¿no? Porque también él es su hijo. Pero Abraham escuchó la palabra de Dios y echó Ismael de su casa. Abraham, aunque no podía entender muchas veces, pero él aceptaba la palabra de Dios. Así es. Cada vez cuando Abraham aceptaba la palabra de Dios, Dios pudo trabajar sin problema en la vida de Abraham. Así Abraham se arrepentía de su maldad, de su desconfianza, de su incredulidad, de su pensamiento, de su manera. No es que Abraham no falló, sino que se caía en sus maneras, tentaciones, pero Dios le exhortó, él se arrepentía cada vez más. Luego aceptaba la palabra de Dios. Así Dios pudo trabajar en la vida de Abraham. También, después de echar a Ismael de su casa, Dios le mandó a ofrecer Isaac en holocausto. Eso tampoco podía entender por qué, pero Abraham, dejando su pensamiento, aceptó la palabra de Dios y llegó al monte Moría para ofrecer en holocausto su hijo unigénito, Isaac. A través de Abraham, Dios nos muestra a nosotros que Dios nos ama tanto a nosotros como amó a Abraham. Abraham, antes de conocer el amor de Dios y la voluntad de Dios, él mismo tenía que preocuparse por sí mismo y hacer algo para protegerse a sí mismo. Pero después de conocer el amor de Dios, después de creer en la voluntad de Dios, ya no necesitaba vivir así. Abraham se dio cuenta que la mano fuerte de Dios le cuidaba, le protegía. La promesa de Dios le abría el camino, le protegía a Abraham. Por eso él pudo llevar una vida valiente y diferente. Dios así le cuidó a Abraham, así le dirigió, le bendijo también. Entonces, solo Abraham nomás Dios ama. Solo en la vida de Abraham nomás Dios trabaja. En ninguna manera. Dios bendijo a todos los que creyeron en Dios, que le siguieron a Dios por la fe. No solamente Abraham vivió por la fe, sino José también creyó en Dios, vivió por la fe, así pudo ser el gobernador de Egipto. El rey David también, sin importar su situación, su debilidad, él también había creído en Dios. Dios trabajó en la vida de David, utilizó su vida, así levantó Israel como un reino fuerte. ¿Por qué nos muestra la vida de estos varones de Dios que vivieron por la fe? Dios quiere trabajar en la vida nuestra también. Entre Abraham y nosotros no hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Como Abraham creyó en Dios, si nosotros también creemos, si creemos en Dios, Dios trabajará en la vida nuestra también como trabajó en la vida de Abraham, sin ningún problema. Obviamente, Dios puede trabajar en la vida nuestra también. ¿Por qué no?
Por eso a través de Abraham nos muestra a nosotros su amor, su poder, su voluntad también. Dios quiere que nosotros también creamos en Dios como Abraham. Entonces, Dios nos responde a nosotros. Dios nos cuida a nosotros. Dios puede trabajar como trabajó en la vida de Abraham. Sin problema puede trabajar en la vida nuestra también. Por eso Dios, ocupando muchos capítulos del libro Génesis, nos muestra la vida de Abraham detalladamente. Hasta ahora no tuvieron fe, ustedes, no importa. Ahora pueden tener fe. Hasta ahora durante muchos años no creyeron. Bueno, eso no importa. Ahora pueden creer. Si creen en Dios ahora, si creen en la promesa de Dios ahora, Dios sin ningún problema puede trabajar en la vida de nosotros también. Al creer, al aceptar la palabra de Dios, Dios trabaja en la vida nuestra fielmente. Eso es lo que nos muestra a nosotros. En la vida de todos los que creen en Dios, Dios sí o sí trabaja fielmente. Busquemos una palabra, San Mateo, capítulo 25, perdón, capítulo 9. San Mateo, capítulo 9, versículo 28. Busquemos. Desde el 27, vamos a leer. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Como estos ciegos pudieron ver, ellos creyeron en Jesucristo. El Señor les preguntó: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Así dice el Señor a nosotros también. Ustedes creen en Dios que trabaja en la vida de ustedes. Así sea, conforme a su fe, así sea hecho. Abraham no fue una persona especial o diferente a los demás. Él también tenía su deseo, su idea, su manera, su pensamiento. Sí. Pero él creyó en Dios, en la promesa de Dios. Así Dios pudo trabajar en su vida sin ningún problema. Si nosotros también creemos en Dios como Abraham, ¿por qué Dios no trabajará en la vida nuestra? Sin ningún problema Dios puede trabajar en la vida nuestra. Por favor, no miren a sí mismos.
ni miren a otras situaciones ni otras posibilidades que crean en Dios. Entonces, el poder de Dios que está dentro de la palabra de Dios trabajará sin ningún problema en la vida de todos nosotros. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Abraham solamente aceptó la palabra de Dios, creyó en la promesa de Dios. Después, hasta su muerte, durante 100 años, Dios trabajó en la vida de Abraham. A los 75 años, Abraham recibió la palabra de Dios y murió a los 175 años. Quiere decir que durante 100 años Dios trabajó en la vida de Abraham fielmente, abundantemente, maravillosamente. Dios trabajó, le cuidó, le dio la fuerza, le dio todo lo bueno, lo mejor. Por eso, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. En buena vejez. El que vive por la fe delante de Dios hasta su vejez será bueno. Hasta que muera en su buena vejez, Dios trabajará. Vivir por la fe, así es. Abraham no siguió su deseo, ni su querer, ni su camino, ni su voluntad, sino aceptó la voluntad de Dios, creyó en la promesa de Dios. Así Dios pudo trabajar en la vida de Abraham grandemente. Por eso, anciano y lleno de años, hasta ahí Dios le cuidó, le protegió, le dio toda la abundancia. Muchos quieren preparar algo para su vejez. Cuando yo sea viejo, yo voy a necesitar tal cosa, por eso voy a preparar desde ahora. Abraham, no por eso murió en buena vejez, sino Dios le cuidó, Dios le protegió. Abraham no vivió por su poder, ni por su habilidad, ni por su capacidad, ni por su fuerza tampoco, sino aceptó la palabra de Dios, creyó en Dios. Por eso Dios trabajó nomás en la vida de Abraham, en la vida de nosotros también. Nuestra vida no depende de nuestro esfuerzo, ni la fuerza, ni del trabajo de cada uno, sino la mano de Dios, el trabajo de Dios, el apoyo de Dios, el cuidado de Dios se manifiestan en la vida nuestra. Vivir por la fe para el Señor, para el Evangelio. Ahí está. Ahí está. Algunos, después de servir al Señor, por la preocupación de su vejez, abandonan. Luego se van al mundo para ganar el dinero,
para preparar su vejez. Abraham, hasta su vejez, Dios le cuidó, le protegió. El que vive por la fe como Abraham, Dios trabaja en su vida. Dios le permite todo lo detalle para poder llevar una vida feliz, abundante, como la vida de Abraham. Amados, que vivan por la fe, que crean en Dios, que crean en la promesa de Dios. Ahí está todo el apoyo de Dios y la mano de Dios. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios nos muestra la voluntad de Dios bien claramente. Dios quiere predicar el Evangelio. Dios quiere que se predicase en su nombre de Jesucristo este Evangelio en todas las naciones. Ahí está todo el enfoque de Dios, todo el poder, todo el apoyo de Dios. Como Abraham aceptó la voluntad de Dios, que Dios iba a bendecirle a todas las familias de la tierra a través de Abraham, eso se refiere que a través de Jesucristo que vino. Por eso Dios no pudo menos que bendecirle a Abraham, quien aceptó esa voluntad, esa promesa de Dios. Así es. Hoy en día, el que acepta la palabra de Dios, el que acepta la voluntad de Dios, puede ser Abraham de esta época. A través de esa persona Dios trabaja con mucho gusto. Como le bendijo a Abraham, Dios bendice a la persona que acepta la voluntad de Dios para predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Los detalles, Dios le cuidará, Dios le permite, le protege, le apoya también. En mi vida también Dios así está trabajando. Yo no tengo nada, pero Dios me da todo. No tenía nada, pero Dios me dio todo. Hasta ahora, Señor, me mantiene mi vida, me permite a predicar el Evangelio también. Eso es de Dios. Que crean en la promesa de Dios y en Dios que trabaja fielmente en la vida de todos ustedes. Vamos a tomar un receso a las 10:20. Vamos a continuar la siguiente clase.
en receso. Vamos a continuar la tercera clase del 26 de agosto 2020. Génesis capítulo 25, busquemos el libro Génesis capítulo 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Isaac se casó con Rebeca, que Dios le permitió a Isaac. Había preparado una doncella muy hermosa, así dice la Biblia. Y en ese momento Isaac tenía 40 años, pero Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Normalmente en un año, normalmente ya un matrimonio nuevo, si no hace prevención, si todo está bien, y normalmente en un año o 2 años ya tienen hijos. Pero en el caso de Isaac, no tenía hijos. Recién a los 60 años. En la vida de Abraham también hubo dificultad. Sara también era estéril, humanamente no podía tener hijos. Pero por la gracia de Dios, por la promesa de Dios, Dios le permitió Isaac. Luego Isaac se casó con Rebeca. Rebeca también era estéril. Pero eso no pudo detener la voluntad de Dios. Isaac sí o sí tenía que tener hijos. Para que fuesen los descendientes de Abraham como las estrellas del cielo y la arena del mar. Isaac está dentro de la promesa, entonces sí o sí Dios tiene que trabajar. Sí o sí Dios trabaja en la vida de Isaac. Por fin a los 60 años Dios le permitió. Así Rebeca concibió. En su vientre ahí estaban 2 hijos. Por eso Rebeca sufrió mucho. Aquí 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril.
y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Eso, ¿qué quiere decir? ¿Por qué Rebeca dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? El parto no es fácil, es muy peligroso para las mujeres, sobre todo si son gemelos, más, todavía más. Y además, Isaac ya tenía 60 años. Ahí no dice la edad de Rebeca, pero después de 20 años del casamiento, ya pasó tiempo. Entonces, Rebeca también ya tenía bastante edad avanzada. Ella tenía miedo. Si es así, ¿para qué vivo yo? Ella tenía miedo. O si ahí están dos en mi vientre, yo voy a morir, entonces me muero, entonces por causa de este parto, eso me va a causar muerte. ¿Para qué vivo yo? Ella estaba muy decepcionada, tenía miedo, preocupación. Jehová le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Dios le dio a Isaac esta palabra. ¿Eso qué quiere decir? No morirá Rebeca, no morirá, sino para nacer dos hijos. Ahí saldrán dos naciones. Entonces sí o sí ellos van a nacer. Rebeca no puede morir así nomás. Conforme la palabra de Dios, Rebeca tuvo dos hijos. El primero, el que salió primero, es Saúl. Los dos se peleaban dentro del vientre de Rebeca. ¿Cómo salió Esaú primero? Era más fuerte. Esaú salió, luego Jacob salió eh, agarrando su mano al calcañar de Esaú. Aquí dice, trabada su mano al calcañar de Esaú. Fue Jacob. Quiere decir que desde el vientre Jacob era débil. Esaú era más fuerte, más sano. Así nacieron dos hijos. Y luego, ¿qué pasó? El padre Isaac le amaba a Esaú. La madre Rebeca le amaba a Jacob. Claro, los padres aman a sus hijos, ¿no? Sí, eso es normal, es algo muy obvio, ¿no? Pero ahí nosotros tenemos que observar un punto. El amor de su padre Isaac hacia a Esaú era condicional. ¿Por qué Isaac le amaba a Esaú? Por su casa. Esaú era un hombre muy fuerte.
como guerrero, cazador. No cualquiera puede cazar, sino el hombre fuerte, el hombre guerrero, que enfrenta contra los animales salvajes. En Kenia hay un tribu que se llama Masai. Es un tribu de guerreros que cazan a los leones. Son muy, muy valientes. En ese tribu, un hombre si no sale a cazar a los leones, ya se considera como cobarde, un hombre débil, que no sirve para nada como hombre. En aquella época, la caza era muy importante, ¿no? Porque los animales salvajes y mataban a los ganados, ¿no? Como ovejas, cordero, cabra, vaca. Entonces para ellos, cazar a los animales salvajes era muy necesario e importante también. Eso hacía Esaú, porque era hombre fuerte, valiente. Por eso le agradó a su padre Isaac. Isaac también le gustó, que comía y le amaba. Pero en el caso del amor de Rebeca, no era condicional. Jacob era débil. Comparando con Esaú, era muy débil. Lampiño, dice. Un hombre muy suave, muy delicado, débil. Esaú por el campo andaba corriendo para cazar. Jacob estaba con su mamá todo el tiempo, porque era un hombre bastante débil. Pero igual su mamá le amaba a Jacob, no porque Jacob le ofrecía algo, le agradaba algo, sino por su amor nomás. Eso es la gracia, ¿no? Por su amor nomás le amaba a su hijo Jacob. Esaú por su casa. Jacob, sin razón, solamente por su gracia recibía el amor de su madre. Nosotros sabemos muy bien cómo fue la historia. ¿Quién recibió la bendición de su padre Isaac por fin? Jacob. No debería recibir la bendición de Isaac, su hijo primogénito Esaú, que le agradaba, que Isaac amaba a Esaú. Sí, así tenía que ser, así iba a ser, así era posiblemente. Pero maravillosamente, por fin, Jacob recibió la bendición. Esaú, maldición. Esto es lo que nos muestra la Biblia. Humanamente, aparentemente, Esaú estaba por recibir la bendición. Tenía toda la condición. Pero él recibió la maldición. Jacob recibió la bendición. Dios nos muestra una cosa muy importante y grande. Hay los que quieren recibir la bendición y el apoyo de Dios por su obra, por su condición digna. Señor, yo le ofrezco tal cosa, yo le serví así, así, yo trabajé por usted, usted me va a bendecir, ¿verdad? Aparentemente así va a ser más fácil para recibir la bendición.
Pero Dios nos muestra bien claramente. Uno si está en el camino de Saúl, quiere decir que uno si quiere recibir la bendición por su obra, por su casa, por agradarle a Dios, por su esfuerzo, por su casa, por su obra, por su talento, recibirá la maldición. En vez de la bendición, la maldición recibirá. Entonces, ¿quién recibe la bendición? El que está en el camino de Jacob, el que no tiene ninguna razón, el que no tiene ninguna justicia, el que no tiene ninguna condición para recibir la bendición. Él recibirá la bendición por su gracia, gratuitamente por su gracia. Recibe la bendición. Así nos muestra el camino de la bendición la Biblia. Así es. Así Dios nos muestra a nosotros. Amados, vamos a ver el libro Éxodo. Busquemos el libro Éxodo. El libro, busquemos Éxodo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Jehová le dijo a Moisés, aquí dice: si diréis oído a mi voz, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es condicional esta palabra de Dios. Condicional. Dios dice que si ustedes cumplen todas mis palabras, recibirán la bendición, quiere decir. Seréis mi especial tesoro, dice, si guardaréis mi pacto. Entonces, ante esta palabra, ¿qué dijeron el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo de Israel, los ancianos?
haremos, haremos. Quiere decir que ellos, cumpliendo estas palabras, ellos quieren recibir la bendición por esta condición digna. Así llegó la ley de Moisés, así llegó los 10 mandamientos que trajo la maldición. A través de Esaú y Jacob, Dios nos muestra a nosotros sobre dos caminos. El camino que recibe la bendición por su condición, el camino que recibe la bendición por la gracia 100%. El que está en el camino que recibe la bendición por su obra, por su condición, no recibe por fin la bendición, sino la maldición. El que recibe la bendición solamente por la gracia que bendice, que recibe la bendición. No es condicional, sino por su gracia. ¿Ustedes en qué camino están? ¿Ustedes quieren recibir la bendición por lo que hacen ustedes? Entonces provocarán la maldición. Dios, a través de Jacob, nos muestra a nosotros cómo es el corazón de Dios, cómo Dios nos bendice a nosotros. Dios, sin mirar nuestra obra, sin mirar nuestra situación, sin mirar nuestra condición, nos bendice gratuitamente por su gracia. Ahí está la gracia del Señor. ¿Quién puede recibir la gracia? El que no puede pagar nada de nada. El que no puede recompensar nada. El que no tiene ninguna razón, ni condición, ni dignidad. Por su gracia solamente recibe la bendición. Solamente por su gracia. Hebreos capítulo 4, busquemos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. El terreno de la gracia, ¿de quién es? Dios. El trono de Dios es el trono de gracia. ¿Quién puede entonces acercarse a Dios? El que espera la gracia. El que necesita la gracia. El que se apoya en la gracia de Dios puede acercarse a Dios. La gracia no tiene paga. La gracia no tiene condición. Si ustedes quieren acercarse a Dios por las obras buenas, por las razones que tienen, por la dignidad que tienen ustedes, no van a poder acercarse a Dios. ¿Por qué? Nosotros no tenemos buenas obras. No tenemos buenas obras. Para nosotros puede ser, pero para Dios no. Nadie puede acercarse a Dios por sus buenas obras. Nosotros tenemos que reconocer que nuestro ser es
malo. 100%. Por eso Romano dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso, si nos acercamos a Dios por las obras nuestras buenas, si queremos así, no vamos a poder acercarnos a Dios nunca. Dios preparó el camino nuevo que se abrió por su gracia. El que espera la gracia de Dios, el que se apoya en la gracia de Dios puede acercarse al trono de gracia. Por su gracia puede hallar la justicia de Dios. Todo lo que Dios preparó para nosotros. Si ustedes quieren acercarse a Dios por las obras buenas, no van a poder acercarse a Dios libremente. Cuando ustedes ya no hacen buenas obras, ya no van a poder acercarse a Dios. Puede ser que uno dice, no, yo hice bien, yo hice lo bueno, yo me esforcé tanto, yo sacrifiqué así, yo ofrecí tal cosa, yo ayudé a los pobres, yo leí la Biblia, yo oré al Señor, yo hice ayuno. Está bien, no está mal. No es que nosotros no tenemos que ayunar, ni ofrendar, ni orar, ni leer la Biblia. Es algo muy obvio. Pero lo que yo quiero decir, no podemos acercarnos a Dios por hacer estas cosas buenas. Si nosotros nos acercamos, si queremos acercarnos a Dios por estas cosas buenas, al cometer pecados, ¿qué hacemos entonces? Al caernos en la falla, en el defecto, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a poder hacer? En cualquier momento nosotros podemos caernos en la falla, en el pecado, en la maldad. En ese caso ya no va a haber más oportunidad, ¿no? El que se apoya en la gracia de Dios puede acercarse a Dios libremente, en cualquier momento. Ustedes no se queden en el camino de Esaú, donde se manifiesta la buena obra y la condición, sino quédense en el camino de Jacob, donde se manifiesta solamente la gracia, sin razón, sin condición. ¿Por qué derrama gracia? Porque quiere, porque tiene gracia, porque quiere, derrama la gracia. El Señor tiene gracia hacia todos nosotros. Dios es misericordioso. El que se apoya en la gracia que Dios tiene puede acercarse a Dios en cualquier momento, sin ningún problema. Entonces esa persona encontrará cada rato, cada vez lo que Dios preparó. Y se fortalecerá, no por su decisión y juramento, sino por lo que Dios preparó por ellos. ¿Quién podría encontrarlo? El que se apoya en la gracia de Dios, no en su obra buena. Esaú salió corriendo para agradarle a Dios, para traer la casa. Recibió maldición por fin. Jacob no podía hacer nada, pero por la gracia de su madre Rebeca recibió la bendición, toda la bendición de su padre Isaac. No se queden en el camino de Saúl, sino en el camino de Jacob, apoyándose en la gracia que Dios tiene. El trono de Dios, el trono de gracia.
Vamos a tomar un receso, luego a las 11 en punto vamos a continuar la cuarta clase.
Tomaron un buen receso. Vamos a continuar la cuarta clase del 26 de agosto del 2020. Estamos compartiendo sobre Jacob y Esaú. Esaú podía cazar bien. Con su habilidad, él recibía el amor de su padre. Le amaba Isaac a Esaú por su casa, porque le gustaba. Y Jacob no sabía, él no tenía nada para hacer bien ni agradarle a su padre ni a su madre. Pero Rebeca, perdón, Rebeca como su madre le amaba a Jacob. Por fin, Jacob recibió la bendición por medio de su mamá Rebeca. Esaú recibió la maldición por fin. Así es, uno si se acerca a Dios por sus buenas obras, no puede recibir la bendición, nunca jamás. Dicen que una vaca, si agarra un ratón y sin querer, así caminando, y un ratón muere debajo de su pie, de su pata. Y entonces, desde ahí esa vaca parece de fatiga, dice. ¿Por qué? Desde ese momento se cree como, wow, yo no sabía que yo tenía habilidad para cazar un ratón. Por casualidad murió un ratón debajo de su pie, no más. Pero desde ahí, esa vaca
pensando en que tiene habilidad y puede cazar bien los ratones y trata, buscando los ratones, tratando de pisar, entonces padece fatiga. Si los seres humanos tratan de hacer lo bueno, va a suceder la misma cosa. ¿Hasta qué cosa podría hacer lo bueno un ser humano? Puede agradarle a los demás, tal vez, a los demás seres humanos. Pero a Dios, no, en ninguna manera. Claro, hay veces que uno ya se enorgullece, ¿no? Sí, yo logré, fui yo. Hay cosas que uno, hay veces que hace bien, ¿sí? Pero eso no hay que considerar como su poder o como su capacidad, ¿sí? Aunque haga algo lindo, algo bueno, eso hay que descartar al momento. No hay que confiar en eso. Ni piense, ni puede pensar en acercarse a Dios por sus hechos. Eso es muy peligroso, porque Dios conoce muy bien nuestro ser verdadero. Por eso nuestra obra buena tal vez podría agradarle a los demás seres humanos, pero a Dios no. Isaías capítulo 63, vamos a buscar. Isaías capítulo, perdón, 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo es la justicia nuestra? Trapo de inmundicia, dice. Es la suciedad, dice. Para nosotros es muy lindo, muy hermoso, muy precioso. Puede ser para nosotros, para los seres humanos. Pero para Dios, trapo de inmundicia, dice. Suciedad, dice. Y la maldad, dice. Así es la justicia de los seres humanos. Uno si quiere acercarse a Dios por su justicia, por su razón, por su obra, por su buen comportamiento, no podrá menos que recibir la maldición. ¿Qué es lo que sale de nosotros? Maldades, como trapo de inmundicia. Entonces, el que quiere acercarse a Dios por su obra, al no tener obra buena, ya no puede acercarse a Dios. Entonces esa persona ya no tendrá más oportunidad para poder acercarse a Dios y encontrar con Dios. Por eso, en la vida nuestra hay que ya descartar esa opción. Hay que descartar ese camino de Esaú. Ah, ¿eso a Dios le gusta? Ahora sí, ya sé lo que tengo que hacer. A mi papá le gusta la casa, sobre todo la casa que hago yo, logro yo. Bueno, yo voy a hacer feliz a mi padre. Servir a su padre, eso no está mal, pero por fin Esaú recibió la maldición. Amados, hay dos caminos. Camino de obra, camino de gracia.
No se queden en el camino de obra, sino de gracia como acto. Por su gracia podemos acercarnos a Dios sin ningún problema. Entonces, ¿quién necesita la gracia de Dios? El que se porta bien, el que hace todo bien, el que cumple todo bien los mandamientos, que le agrada a Dios, tiene muchas obras buenas. Esa persona no necesita la gracia, sino los pecadores, los que tienen fallas, defectos. Ellos necesitan la gracia. Romanos capítulo 5, 20, busquemos. Romanos 5, 20. Romanos capítulo 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así es. En la vida nuestra también. Donde hay más debilidad, donde hay más pecado, donde hay más defecto, donde hay más falla, más error, ahí está la gracia. Ahí sobreabunda la gracia. Claro, en la vida nuestra no falta maldades, fallas, defectos, pecados, errores. Eso no nos falta, ¿no? Falta reconocerlo, sí, Señor. Así soy. Soy malo, soy desastre. Al reconocer que viene la gracia, la gracia. Uno al reconocer que es pecador, 100%, al reconocer que es pecador, ahí sobreabunda gracia, la gracia. Por la gracia de Dios, esa persona puede ser justificada. Por la gracia de Dios. Por eso Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es. Gratuitamente por su gracia somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Acaso Jesucristo murió por unos cuantos nomás? En ninguna manera. La sangre de Jesucristo vale para todos, para toda la humanidad, para todos los seres humanos. Pero los que piensan que están haciendo bien, los que creen que tienen su propia justicia, son correctos, rectos, buenos, ellos no se apoyan en la gracia de Dios. En su vida no puede sobreabundar la gracia, sino más esfuerzo, más obras, más sacrificio, el cansancio, la carga, por fin la maldición, no más sobreabunda. Nadie puede estar bien delante de Dios por su obra. Es imposible. Solamente por su gracia. Ustedes. Nunca jamás piensen en recibir la bendición por sus obras, por sus razones.
Nunca jamás digan como los ancianos del pueblo de Israel, haremos. Si vosotros guardaréis mi palabra así, 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 seréis mi tesoro especial. Es condicional. En ese momento, si ustedes aceptan, sí Señor, haremos para recibir la bendición. Por favor, no tomen ese camino. Así no podrán recibir la bendición, sino la maldición como Esaú. No más. Tenemos que decir que no podemos la gracia, únicamente por la gracia podemos vivir. Los gabaonitas entre los cananeos eran más fuertes. Pero ellos fingieron que eran forasteros, miserables, débiles. Pidieron la misericordia, la gracia. Josué aceptó y prometió a derramar la gracia. Los gabaonitas no murieron. Los demás todos recibieron la destrucción ante Israel. La gracia. Por la gracia. Únicamente por la gracia uno puede vivir delante de Dios. El amor de Dios que tiene hacia nosotros es incondicional. Nos ama. Por eso nos envió Jesucristo. No hay por qué, no hay condición. Si tú logras tal cosa, si te por tal cosa, yo te... No. Sí. Por su gracia, sin obra, Dios nos ama. Nos da lo mejor. Lo mejor. No es condicional el amor de Dios, sino incondicional. Sin razón, nos ama. Nos derrama la gracia. Eso es el amor de Dios. No hay por qué. Los padres aman a sus hijos. ¿Por qué? Porque su hijo estudia bien, porque su hijo es muy obediente, porque su hijo es muy guapo. No hay por qué. Es su hijo. No hay condición. Así es. El amor de Dios que tiene hacia nosotros. Así es. Abraham recibió la bendición porque Abraham hizo algo para agradarle a Dios cuando estaba en Harán. No. De parte de Abraham no tenía ninguna razón ni condición. Dios nomás le llamó, eligió. Abraham aceptó. Así Abraham recibió la bendición. Todos los que recibieron la bendición en la Biblia, así es, sin razón. Solamente por su gracia, gratuitamente, recibe la gracia. Abraham así recibió la bendición. Isaac también. Jacob también. Usted no se quede en el camino donde exigen las obras o condición. En ese camino solamente hay la maldición y la destrucción, no más. Nosotros podemos acercarnos a Dios solamente por su gracia, al trono de la gracia. Creyendo en Dios que nos ama, que nos derrama la gracia, podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. Después de cometer un error, un pecado, una maldad, algo desastre, igual podemos acercarnos a Dios. Sí.
Entonces Dios nos acepta, Dios nos derrama la gracia. Sí, por supuesto. Dios nos derrama la gracia. Busquemos el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos entrar en el lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo. Jesucristo ya abrió el camino nuevo y vivo. Jesucristo ya derramó su sangre por nosotros, gratuitamente por su gracia. ¿Cómo nosotros podemos conseguir la sangre de Jesucristo? ¿Compramos? ¿Pagamos? No, ya Jesucristo derramó para todos, para ustedes, para mí. Es suficiente. Para todos los seres humanos. Para esta época, para los siglos pasados, venideros, igual. No falta. La sangre de Jesucristo no falta. Es suficiente para cubrir todos los pecados, las fallas. Gratuitamente por su gracia, Jesucristo ya derramó toda su sangre para cubrir nuestros pecados. Por eso, por la sangre de Jesucristo podemos entrar en el lugar santísimo. Podemos acercarnos a Dios sin ningún problema, ante cualquier situación, ante cualquier defecto nuestro, reconociendo que nosotros somos malos, desastres, pero podemos acercarnos a Dios, porque Dios tiene la gracia. Por su gracia nos envió Jesucristo. Nos abrió el camino nuevo y vivo. Jesucristo ya derramó toda su sangre para todos nosotros. Sin falta, Dios nos abrió el camino nuevo y vivo. Ustedes cometieron pecados, tienen fallas, no tienen ninguna condición para recibir la bendición de Dios. No se preocupen por nada. Tenemos la sangre de Jesucristo. Podemos acercarnos a Dios sin ningún problema. A través de Jacob, Dios muestra a nosotros. Como Jacob recibió la bendición, nosotros, los que se acercan a Dios por la sangre de Jesucristo, por la gracia del Señor, reciben la bendición. Así mismo. El libro de Éxodo capítulo 12 también nos dice bien claramente. Éxodo 12. Capítulo 12. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis.
y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué no habrá la plaga de mortandad? Por la sangre. Por la sangre que está puesta en el poste y en el dintel de la puerta, la sangre del cordero. Dios mira solamente la sangre. Por la sangre, Señor, pasa de los que están dentro de esa casa que está puesta la sangre, por la sangre. Eso es la promesa de Dios. Amados, esta sangre se refiere a la sangre de Jesucristo. Jesucristo ya derramó toda su sangre. La sangre de Jesucristo ya cubrió todos nuestros defectos sin ningún problema. Por eso nosotros podemos acercarnos a Dios. Ustedes no miren a sí mismos. No se queden ante sus debilidades, defectos, errores, fallas, maldades o situaciones o enemigos, sea lo que sea. No se queden ahí. Nosotros podemos acercarnos a Dios libremente por la sangre de Jesús. Entonces, el Señor, gratuitamente por su gracia, sí o sí trabaja en la vida nuestra. Sí o sí, el Señor trabaja en la vida nuestra. Por favor, ustedes, no se apoyen en sus obras. No se apoyen en lo que pueden hacer ustedes. Eso no es cierto. Lo que hacen ustedes no puede agradarle a Dios. De verdad, nadie puede hacerlo bien. Ustedes que se apoyen en la gracia de Dios, en la sangre de Jesucristo. Acérquense a Dios por la sangre de Jesús. Nunca jamás se apoyen en sus obras buenas. Nunca piensen en recibir la bendición por hacer algo que agrada a Dios. De ninguna manera. El amor de Dios no es condicional, sino incondicional. Dios así nos ama. Así Dios preparó todas las cosas para nosotros. Que esperen a Dios. Que acerquense a Dios. Dios nos ama. Dios nos bendice. Dios nos da. La Biblia nos dice sobre el amor de Dios. Vamos a ver el libro Cantares. El libro Cantares. Vamos a ver. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Esto es el amor de Dios que tiene hacia a nosotros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado,
que le hagáis saber que estoy enferma de amor. El amor de Dios, así es, incondicional. No hay por qué. Nos ama. No hay por qué. Nos ama. El Señor. Por eso nos envió Jesús. Por eso abrió el camino nuevo y vivo. Por eso no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios nos ama, por eso abrió el camino. Eso es lo que nosotros podemos apoyarnos únicamente. No por nuestras obras buenas, no por lo que hacemos nosotros, en ninguna manera, sino lo que Dios tiene hacia nosotros. Por ese amor, por esa gracia, podemos acercarnos a Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por su gracia, Noé fue varón justo y perfecto en su generación y caminó con Dios. Así fue. Noé halló gracia. No fue por su obra ni por su razón. Así, hoy día también nosotros podemos acercarnos a Dios por su gracia y podemos caminar con Dios también. Les pido una vez más, no se queden en el camino de Saúl, donde se manifiesta la obra y la condición. No se apoyen en sus buenas obras, por favor, sino descarten en su vida e ignoren y rechacen. Luego, apóyense en la gracia que Dios tiene hacia nosotros. Apóyense en el amor de Dios que Dios tiene para nosotros. Por su amor, por su gracia, preparó el cuerpo de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Nos justificó, nos santificó perfectamente. Hoy hasta aquí compartimos. Desde esta noche empezamos retiro espiritual. Ustedes podrán encontrar la transmisión en la página Misión Buenas Nuevas oficial o Paraguay, los dos. Y desde esta noche hasta el sábado, por la noche a la hora de Paraguay, a las 7 de la tarde. Por la mañana, a las 7 de la mañana, una hora de mensaje. Luego a las 10 de la mañana empieza también. A las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 7 de la tarde. Ahí va a ver el programa. Abundancia de las palabras de Dios. La palabra del pastor Supa y los demás pastores de la Misión Buenas Nuevas brindarán el mensaje de Dios como un banquete espiritual. Espero que todos ustedes puedan participar y saborear y disfrutar de este retiro espiritual. Muchas gracias. Por eso mañana y pasado mañana no va a haber la clase de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay. Pueden participar en YouTube o Facebook, ¿sí? Zoom también por la mañana y por la noche. A través de la plataforma que quieran ustedes, pueden tomar las palabras de Dios. Nos veremos el lunes que viene a las 9 en punto otra vez. Que pasen bien, que disfruten de la palabra de Dios. Nos vemos.